¿Qué es la que cariño? Mi nombre es Folfo. El día de hoy les voy a dar una pequeña clasecita de historia, pero no va a ser completa. Les voy a dejar para, si a ustedes les interesa el tema, puedan buscar un poquito. Bienvenidos a 3CCA. Como siempre, 3CCA presenta 1CCA, en este caso con Folfo. Hoy vamos a estar hablando de nada más y nada menos la crisis del petróleo en el 1973. Más o menos, ¿de qué voy a estar hablando? Pues mira, voy a estar contestando varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué fue esta crisis? ¿Qué la causó? Otro ejemplo, ¿cuáles fueron algunos de sus efectos? Y por qué para mí esto ha sido históricamente importante y nos importa a nosotros. Porque, ok, pues un tiempo que no hubo gasolina, está bien, wow. Pero a nosotros, la cultura que nos interesa en estos temas automovilísticos, nos interesa mucho, especialmente a la cultura JDM. Así que, bienvenidos al canal. Vamos allá. Ahora sí, vamos a empezar. Primero que nada, ¿qué fue la crisis económica y la crisis económica? ¿Qué fue la crisis del petróleo y qué la causó? Pues miren, la crisis del petróleo fue un suceso que empezó, si no me equivoco, el 16 de octubre del 1973. Pero ¿qué fue? ¿Verdad? Sabemos que obviamente es una crisis, que es un problema humanitario, que es un problema grande de la humanidad y que tiene que ver con el petróleo, pero ¿qué fue? Pues fue un suceso histórico en el cual, estoy mirando para abajo, aquí tengo mi información por si acaso, en el cual las naciones orientales pertenecientes a la OPEC, que esos son unas siglas en inglés para Organization of the Petroleum Exporting Countries, o en español, Organizaciones de Países Exportadores de Petróleo, ¿verdad? Quiero hablar, como les dije, específicamente de las naciones orientales. En este caso estamos hablando de los países árabes, Egipto, Siria, Túnez, Irán y los países del Golfo, los países del Golfo Pérsico. ¿Verdad? Esta gente, bien, o sea, bien al garete, tomaron la decisión de no vamos a trabajar más, vamos a parar la producción y vamos a hacerle un embargo y no vamos a exportar a las naciones orientales. Pero, ¿por qué? ¿Verdad? Porque ellos decidieron hacer esto. Pues, ellos hicieron esto como si fuese una especie de represalia. Que, quitando la palabra domingo, es por así decirlo, venganza o castigo. Ellos hicieron esto como una venganza o castigo, una manifestación de venganza o castigo para los países que estuvieron a favor de Israel en la guerra de Yom Kippur. ¿Qué consecuencias trajo esto? ¿Verdad? Porque, ¿verdad? Estoy dándole bien por encimita. Pero ¿qué consecuencias trajo? Pues miren, en el oriente se dependía mucho del petróleo y esto causó, ¿verdad? Este tranque en producción y exportación de petróleo causó una crisis económica y a su vez esto trajo una inflación de los precios, porque entre el 70 y el 80 hubo una gran inflación en los costos de las cosas. Y obviamente un alza en el petróleo. El petróleo se multiplicó. Y cuando hablo de petróleo, hablo de petróleo crudo. O sea, sin refinar, antes de convertirlo en gasolina, aceite, lo que sea. O sea, el petróleo ahí como viene, sacadito del hoyo. Pues esto hizo que se multiplicara 4 veces el valor. En esa época, ¿verdad? El, el barril de petróleo costaba $2.90 chavos. Probablemente me escuchen decir pesos, pero recuerden, boricua, aquí pesos son dólares. Y subió a $11.90 chavos. O sea, estamos hablando que fue un alza de más de 4, porque si multiplicamos 2.90 por 4 te da 11.4, pero subió a 11.9 el barril de petróleo. Una alza grande. O
sea, 4 veces el precio, ¿verdad? Para mí eso es bastante impresionante. Este aumento y los problemas de distribución causaron grandes problemas y uno de ellos fue a las industrias de generación de electricidad, ¿verdad? Países como Francia tuvieron que reestructurarse totalmente. Bueno, Francia y los Estados Unidos, ¿no? O sea, todos los países que dependían del petróleo para crear energía eléctrica, pues tuvieron que reestructurarse. Pues Francia tuvo la maravillosa idea de empezar a usar la energía nuclear, que aunque la quiero así tocar por encima, es bastante controversial, es buena y eficiente, pero a la misma vez, ok, buena no es buena, pero, o sea, es eficiente y si se hace bien es bastante buena, pero deja residuos radioactivos y pues si hay un percance, este percance puede costarle la vida a muchas personas y la destrucción del environment, o sea, del área donde está, que lo puede crear inhabitable, como por un ejemplo Chernobyl, desde ¿qué? Del 80 por ahí, que explotó esa planta y pues ese sitio no ha sido habitable desde entonces. ¿Verdad? Y los Estados Unidos y Canadá decidieron que para generar electricidad lo mejor que podían hacer era quemar residuos de madera. Se podría decir madera con polilla. Cuando tú cortas o mueles árboles, sale como un polvillo. Y ese polvillo se le llama acerrín. Pues ese acerrín se quema y se usa como combustible, ¿verdad? Para quemarlo y generar electricidad. Entonces, además de esto, como estuvimos hablando, afectó al campo automovilístico. ¿Por qué? Voy a estar hablando principalmente de los Estados Unidos y por ende Puerto Rico, porque estamos hablando, son prácticamente, nos regimos por las mismas leyes federales. Pues, ¿qué pasa? Antes de los 70, Estados Unidos, la producción de vehículos era todo deportivo. Los cajos americanos eran V8, bien ordinarios, jalaban combustible, dame 7 millas por galón y estoy contento. Al llegar a esta escasez, eso ya no era posible, porque, como les dije, el barril como tal había subido 4 veces su precio. Entonces, estamos hablando de que para llevarlo a tu tanque falta refinarlo y distribuirlo. Y ya que habían problemas de distribución y de refinación, los costos se elevaron, las gasolineras empezaron a cerrar, muchas gasolineras se fueron a quiebra. Y los americanos y sus máquinas de beber gasolina ineficientemente, pues se encontraron con un problema bien grande. ¿Qué pasa? Ahí entra a la película los pequeños carritos japoneses. Por darte un ejemplo, uno de los más, yo diría, icónicos de la época, el primer Honda Civic. Vehículos como este no eran, no eran tan bien vendidos en los Estados Unidos porque los americanos lo veían como que eso no tiene fuerza, son pequeños, son incómodos. Pero la necesidad obligó al americano a comprarse y a darle, por así decirlo, darle una oportunidad a estos vehículos japoneses. Y sí, se podría decir que los americanos intentaron hacer vehículos más eficientes, pero hablando 100% la clara, la opinión mía, y entiendo que de Carlos, que lo tengo aquí en el auricular, es decir, eso fue un fracaso, ¿verdad? Todos los carros americanos económicos, yo diría de la época de los 70, 80, son bien pocos los que son buenos, lamentablemente, ¿verdad? O sea, Estados Unidos nunca dio pie con bola con eso. Pero los japoneses sí, literalmente ellos se dedicaban solamente a eso. Y esto ¿verdad? Esto hizo que los japoneses importaran y vendieran más vehículos en los Estados Unidos, lo que hizo a su vez que la economía de ellos subiera, ¿verdad? Aumentara y muchísimo, ¿verdad? Y eso es bueno para nosotros, ahí entramos nosotros en el juego, ok. So, sacamos a los americanos que ya, aunque sí era la pasión y todo,
vimos que no son eficientes. Pero ahora vinieron estos chinos, como le dice el buen puertorriqueño, el americano racista, es como que vienen estos chinos y nos traen estas porqueritas que son súper económicas, son, ya para los 70 son bastante fun to drive y le dieron la oportunidad y están como de contra. Esta gente tiene algo, o sea, hay algo en esta gente que tiene potencial. Y ahí nace la cultura JDM en los Estados Unidos, por ende Puerto Rico. ¿Qué pasa? Ya que la economía en Japón fue creciendo en aumento, o sea, fue en aumento, creciendo constantemente, hizo que la economía en Japón para eso de los 80 y 90 estuviera en las nubes, lo cual nos trajo joyas, ¿verdad? Estamos hablando de avances tecnológicos como no sé, el Nissan 300 SX que tenía, o sea, giraba en las cuatro gomas. Tenemos en los 90, tenemos el Super MK4, tenemos el NSX, tenemos un montón, exacto, toda la serie R o sea, todos los GTR, por así decirlo. Yo diría que del R32 para arriba, ¿sabes? Tenemos joyas como esa y, bueno, yo te diría uno de los motores más controversiales, amado por muchos, odiados por otros, la tecnología rotativa, que en lo personal a mí me encanta, la idea, no sé si tendría uno, es muy caro mantener, pero cosas como esa o sea, esta crisis hizo que la gente le diera una oportunidad a estas pequeñas compañías y estos pequeños carritos y hicieron, ¿verdad? Que por ende nacieran las leyendas que todos queremos y amamos, porque gracias a que estas personas de la época de los 70 empezaron a comprar y pues las plantas de Japón no daban abasto y tuvieron que abrir plantas, por darle un ejemplo, la Honda abrió una planta en Maryland y tuvieron que abrir todas estas plantas para ellos sufragar la demanda, ¿verdad? Y de ahí todo lo demás ha sido historia. Y yo, a mí personalmente, ¿verdad? Esto es una opinión personal. Para mí, gracias a esta crisis del 73 y otras crisis de petróleo, porque creo que hubo otra crisis en los 70. Los 70 fueron años malísimos para la industria automovilística y la humanidad en general. Para mí, esto marcó el inicio de Japón, ¿verdad? De la industria de Japón en América, ¿verdad? Y gracias a sucesos como estos, gracias a que los árabes se volvieron locos y dijeron, no hay más gasolina para ustedes, o sea, no hay más petróleo para ustedes, pues logramos muchas cosas, ¿verdad? Así que vamos a darle gracias y un aplauso a esos árabes locos que están como que, no hay gasolina para ustedes. Gracias a ellos tenemos las máquinas que tanto queremos y amamos. Y pues, si tú eres amante a los JDM y no sabías de esto, te recomiendo que le busques que busques información sobre esto. Y si eres amante a los cajos americanos, pues tú buscas porque no sé, desde los 70, yo diría que hasta los finales de los 90, 2000, no sé si él esté de acuerdo, no sirve. Bueno, ya lo... Exacto. Si él está aquí está dándome como que, pues mira, los 70 y los 80 fueron terribles y ya los 90 estaban volviendo a arrancar. Pero personalmente, yo, Forfo, hasta los 2000 no fue que ellos empezaron a pelear ahí pelo a pelo con los japoneses. Y eso que no hemos empezado a hablar de los imports de Europa. O sea, hablando principalmente de estas dos industrias, pues estas dos industrias fueron afectadas grandemente por esta crisis. Y me atrevo a apostar que también, no busqué información de esa parte, pero me atrevo a apostar que también la industria europea vio un cantazo, porque como pudimos ver, fue a todos los países orientales como tal. Y sí, la industria europea que hay como un país oriental. Así que eso es tema para otro día. Pero de verdad les recomiendo, si eres amante a los americanos y quieres saber por qué
70, 80 y 90 fue que empezaron a volver a levantarse. ¿Sabes por qué? Entre los 70 y los 90 los cajos americanos cayeron. Pues esto es una buena explicación. Y si quieres saber por qué entre los 70 y los 90 los cajos japoneses dominaron el mercado, y bueno, yo te diría que lo siguen dominando por el simple hecho de que ya todo el mundo ve la eficiencia y todo eso. O sea, ¿por qué los japoneses ahora mismo son los carros dominantes en el mundo? De verdad, les invito a buscar un poquito de información sobre la crisis del petróleo. Esta crisis de verdad que es algo bien importante para la historia del automovilismo. Bueno, pues para darle cierre al video de hoy, que fue un poco corto, quiero como siempre agradecerle por estar aquí. Y hoy, como el video es corto, quiero hablar un ratito. Este probablemente es el último video del año. Y quiero, pues, ¿verdad?, agradecerles por su patrocinio durante este año. Y pues, aunque ha sido un poquito lento y las cosas no son como nosotros lo planeamos y el contenido ha estado bien muerto, o sea, no hemos podido lograr todas las metas que teníamos, ¿verdad? Poco a poco vamos a ver qué nos trae el próximo año, ¿verdad? Para hacerle contenido, porque a nosotros nos gusta esto y ver cómo podemos crecer. O sea, muchas gracias por patronizar, ¿cómo es? Patrocinarnos durante estos meses y esta pequeña travesía. Vamos a ver qué nos trae el año que viene por ahí. Gracias como siempre por ver. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @3SA Podcast en Instagram. Bueno, @3SA _ podcast en Instagram. Ahí me pueden seguir como m.folfo. Y si alguna vez quieren estar hablando conmigo, pues me pueden encontrar en Twitch como mfolfo220. Estoy haciendo streaming de vez en cuando, a veces estoy hablando con los muchachos, a veces estoy solo. Pero cualquier cosa, pues estamos aquí para servirle. Si desean hacer un collab, estamos haciendo listas, ¿verdad? Tenemos un par de gente, no nos hemos olvidado de ustedes. Si desean hacer un collab, ¿verdad? Pueden escribirnos por DM, y si vieron que alguna información dada aquí está mal, pues también tírenme por DM por el 3SA Podcast y me dicen, Folfo, estás mal. Y pues yo trataré de hacer una nota. Así que pues muchas gracias por su patrocinio. Cuídense mucho, que las cosas no están muy buenas por ahí. Y nada, nos vemos en el próximo video.